Bueno, Lucas, como siempre, nosotros molestando a los profesionales en cosecha y siempre se nos hacen un rato para dialogar, para contarle un poco a la gente cómo viene este avance, así que te agradezco un montón tu tiempo y bueno, que nos digas cómo viene esto, que ha tenido algunos cortes por lluvias, situaciones complejas como la que estamos viendo con el combustible y bueno, decinos vos de tu mirada. Bueno, Tomás, buenas tardes, buenas noches, buen día, dependiendo de cuándo estén mirando el programa. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación a vos y a toda la gente de Somos Campos. Es un orgullo y una alegría enorme estar acá compartiendo el programa con vos. Respecto a la cosecha, Tomás, no tengo bien el grado de avance a nivel porcentual en la zona, pero estimo que lo que es soja de primera ya se terminó de trillar, quizás con algunas sorpresas para bien, porque los rendimientos estuvieron por encima de las estimaciones preliminares que veníamos haciendo los técnicos. Teníamos una gran duda qué iba a pasar con la 3312, que sabemos que es una variedad muy sembrada en esta zona, y vemos que la variedad respondió muy bien. Quizás la explicación técnica es que veníamos con el perfil bastante cargado, porque tuvimos una primavera relativamente lluviosa, por lo tanto los solos, si no estaban en capacidad de campo, no estaban lejos de almacenar esa cantidad de agua útil. Y vemos que esas 2 semanitas de temperaturas por encima de 40 grados, donde quizás las alarmas empezaron a tirar luces rojas, pero veíamos que los cultivos en ese momento estaban atravesando R4, R4,5, R3, dependiendo de la fecha de siembra, y vimos que, te repito, que quizás la productividad estuvo por encima de las estimaciones preliminares. Quizás influyó mucho la fecha de siembra. Yo creo que a nivel general, cuando veíamos que los climatólogos están hablando de un año niña, empezamos a atrasar la fecha de siembra, a reducir un poco la incidencia de esta variedad que te acabo de mencionar, pero yo creo que la variable que explicó esta productividad fue la fecha de siembra. Veníamos acostumbrados a sembrar a partir del 10 de octubre y creo que a nivel general la campaña que se está yendo, la soja de primera la empezamos a sembrar en la última semana de octubre, primera semana de noviembre, con ese grupo de madurez. Lo que son las hojas de grupo 4 corto, 4 medio se están terminando de trillar, quizás también con una productividad por encima de las estimaciones preliminares. Respecto al maíz, también fue una grata sorpresa. Esa lluvia a principio de enero cayeron casi en el periodo crítico de maíz y vimos que la productividad también en varios lotes estuvo por encima de las estimaciones preliminares. Quizás ahí lo que jugó un papel fundamental fue esa interacción entre el híbrido, fecha de siembra, fertilización. Aquellos lotes que estuvieron bien fertilizados con un buen ajuste de densidad son aquellos lotes que respondieron muy bien y traccionaron hacia arriba la productividad. Respecto a la soja de segunda, ahí quizás tenemos una gran incertidumbre. ¿Qué pasó con esta helada del 30, 31 de marzo y 1 de abril? A nivel zonal, no quiero generalizar y no quiero pecar por generalizar, pero gran parte de los lotes de soja de segunda no habían llegado a R6. Entonces, en esos lotes, quizás el impacto va a ser superior a aquellos lotes, obviamente, que ya terminaron su ciclo en R6. La pérdida de potencial no lo vamos a saber nunca, nos vamos a dar cuenta cuando entremos con las máquinas a cosechar, a ver qué pasó con ese tercio superior de la hoja, donde quizás influyó, o mejor dicho, va a influir obviamente en el llenado de grano, y quizás nos quede en ese tercio de la planta, nos quede granos con menor peso respecto al tercio inferior. Pero bueno, es una incertidumbre. Esperemos que el impacto sea lo menos posible. Veíamos las hojas de segunda muy lindas, la realidad. Si bien también ahí influyó mucho la fecha de siembra, aquellos lotes que se sembraron un poquito más tardío, me refiero del 15 de diciembre adelante, donde quizás ese golpe de calor, esa ola de calor a principios de enero, impactó negativamente porque las hojas estaban muy chiquitas, entonces pudo ir a influir en alguna cierta medida en el stand de plantas. Pero en términos generales yo creo que haciendo un radio Chañar ladeado como epicentro, o un radio de 20-30 kilómetros, creo que estamos bien. Lamentablemente otras zonas no están en la misma condición, así que vamos a ver a nivel zonal y sobre todo a nivel nacional si estas estimaciones de la Bolsa de Comercio Rosario, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, hicieron bien los ajustes de producción nacional, que lamentablemente creemos que sí. Hay varias zonas que están muy golpeadas, incluso
no tenemos que alejarnos mucho. Si vamos para la zona de Armstrong, Cruz Alta, vemos que las productividades bajaron muchísimo. Hay lotes de soja de segunda que tuvieron que abandonarse porque nunca superaron en altura, hablando en altura, nunca superaron el rastrojo de trigo. Incluso algunos maíces, estuve hablando con algunos colegas en aquella zona, maíces que han rendido 30, 40 quintales, sojas 25, 20, 15. Así que lamentablemente estamos en una sola, para nosotros bendecida, pero a nivel nacional creo que los ajustes van a ser en torno a lo que venía, a las predicciones o estimaciones, mejor dicho, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio de Rosario. Si agregamos una variable más a lo que está pasando lamentablemente en la actualidad, tenemos que hablar sí o sí del gasoil. Se siente la falta de gasoil. Yo por lo menos al momento no vi contratistas o productores que han tenido que parar la cosecha por falta de combustible, pero lamentablemente quizás estamos a principio de mes y siempre a principio de mes se liberan cupos de entrega de combustible. Hay que ver qué va a pasar de acá a una semana, 10 días, quizás cuando esos litros se consuman. La realidad es que la variable de ajuste no tengo certeza que puede pasar. Siendo mal pensado y como opinión 100% personal, yo creo que es una especulación de aumento del precio del gasoil. Entonces, al reducir la oferta, sube el precio y tenemos datos históricos de todo lo que sube. Lamentablemente en Argentina no baja, entonces tenemos que ver ese precio de equilibrio en cuanto se ajusta. Hay opiniones de contratistas que consigan 160, 170, 180 pesos el litro de gasoil en otras zonas. Lamentablemente estamos en un momento del año donde el productor, el contratista necesita, es un insumo clave. Entonces lamentablemente es una tristeza que estemos pasando por esta situación en este momento del año. Ahora te saco un poco de cosecha y te pregunto cómo viene Hit Consultant creciendo después de que se hayan lanzado el año pasado y obviamente se están dando a conocer en toda la zona. Bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos junto con Estefanía, que es mi socia, ella es contadora. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, la mayoría me conoce. Estamos haciendo trabajo 100% de gestión en administración agropecuaria. Y quizás estamos en un contexto sumamente difícil para tomar decisiones. Estamos a poquito de comenzar, a un mes de comenzar las siembras de trigo más temprano, de variedades más largas, en un contexto sumamente volátil. Si hablamos de lo macro, estamos hablando, obviamente el epicentro está en el conflicto bélico Rusia-Ucrania, que a veces avanzan las negociaciones, a veces se van para atrás. Es difícil tomar decisiones en este contexto. Quizás el insumo donde más problemas está causando es la urea. Hoy estamos hablando de precios en torno a los 1.300, 1.400, se ha escuchado hasta $1.600 la tonelada, cuando hace un año y medio atrás estábamos en torno a los 400. Si bien el precio de los commodities acompaña, están en alza por este mismo conflicto bélico, quizás la toma de decisión tiene que ir encarada a una buena planificación económica financiera y hacer las cuentas en relación insumo-producto. Si nosotros comparamos hace un año atrás, hoy la relación insumo-producto entre trigo, que la posición Matbar-Rofex diciembre-enero está en torno a los 275, quizás algunas posiciones $280. En caso de tomar decisión de avanzar con la planificación en trigo, creo que es una buena es una buena decisión tomar posición de estos precios para calzar insumos en lo actual y por lo menos vender esa parte de la producción que te lleve tu rendimiento de indiferencia, para por lo menos saber que no se va a perder dinero y después tener un margen sí para especular si puede seguir subiendo o incluso si lamentablemente baja. Digo lamentablemente desde el punto de vista económico. Obviamente con un conflicto bélico a nadie le puede caer bien, entonces yo hablo 100% en la parte económica. Quizás el problema se está agravando porque Estados Unidos ratificó sus sanciones hacia Rusia, incluso quiere ser un poco más arduo con estas sanciones, y eso quizás en los últimos días lo que trajo el alza tanto en el maíz como en el trigo. Pero bueno, volviendo al núcleo, es tomar decisiones, tomar decisiones en la compra de insumos para tu planificación de cultivo, pero tomando cobertura en el futuro para garantizar por lo menos ese precio y llegar a la rentabilidad objetivo de la planificación. Lo mismo quizás con el maíz. Hoy tenemos posiciones abril 2023, bien digo, posición abril 2023 en torno a los $230. Entonces la realidad es que es un buen momento para tomar esas posiciones. No estamos lejos históricamente de tener precios de maíz de 120, 150, $160, estamos con 230,
aún con la urea a $1.300, yo creo que en aquellos lotes donde se avance con la planificación hay que tomar cobertura de precios. El resto de los insumos también se ajustó lamentablemente. Si hablamos de glifosato, aumentó 3,5, 4 veces respecto a un año y medio atrás. Lo importante de este año quizás es avanzar con los barbechos de invierno lo más temprano posible para ajustar dosis y bajar el costo por hectárea. Perfecto, Luca. Bueno, te agradezco un montón tu tiempo, tu amabilidad y obviamente que estamos a disposición como siempre. Ya iremos a Bodequén a visitarlos nuevamente. Te esperamos, Tomás. Bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para toda la audiencia.